Hola gente, hoy les voy a presentar un pequeño tutorial para el uso del simulador de circuitos eléctricos Electronics Workbench versión 5.12. Esta es una versión educativa del programa que es un poco más limitada que versiones posteriores del mismo, pero es muy potente y permite tener un laboratorio para probar y simular circuitos electrónicos directamente en nuestra computadora. El programa básicamente, al abrirse, presenta este aspecto en donde se muestran algunos contenedores de dispositivos. Por ejemplo, acá tenemos un contenedor que tiene fuentes de continua, fuentes de alterna, otro que permite agregar resistencias, capacitores, bobinas, llaves, interruptores. En este contenedor tenemos diodos, diodos Zener, diodos LED, puentes de diodos. En este, transistores. Aquí hay transistores BJT y transistores FET. Después tenemos amplificadores operacionales, integrados, con puertas lógicas. Este contenedor permite tener multímetros, un voltímetro, un amperímetro, instrumentos de medición, probadores. Y bueno, después tenemos otros con instrumentos un poco más sofisticados, como por ejemplo un osciloscopio podemos agregar acá. Así que vamos a empezar por hacer un circuito muy simple, en donde vamos a comenzar por poner una tensión 0 de referencia. Siempre hay que poner una masa, un 0 de referencia en el circuito, 0 volt, una fuente de continua, y vamos a agregarle, siempre arrastrando el elemento. Hacemos clic y arrastramos. Vamos a agregar un par de resistencias. Una resistencia, otra resistencia. Bueno, vamos a armar entonces un circuito con estas dos resistencias, una fuente de continua y este 0, esta masa. Directamente arrastrando, haciendo clic en un extremo, por ejemplo en el negativo de la fuente, aparece esta islita. Arrastramos y realizamos la conexión hasta la islita correspondiente al borne del otro elemento que queremos conectar. Por ejemplo, quiero conectar esta resistencia. Bueno, arrastro hasta un extremo de la resistencia y ahí ya tengo la conexión hecha. Un detalle, con doble clic en el elemento, en cualquiera de los elementos, vamos a poder cambiar los parámetros de funcionamiento. Si en vez de querer una fuente de 12 volt, acá quiero ponerle 15 volt, 18, lo que quiera, cambio los parámetros directamente desde esta ventana haciendo doble clic. Bueno, esto vamos a dejarla por defecto como viene. Lo mismo en las resistencias. Una resistencia quiero cambiar, cambio el parámetro haciendo doble clic en la resistencia. Bueno, ahora vamos a poner esta resistencia, vamos a conectarla así. Vamos a hacer un paralelo entre estas dos resistencias. La conecto acá. Y el otro extremo de esta resistencia lo voy a poner aquí arriba para que nos queden las dos resistencias en paralelo conectadas. Así que ahí tenemos dos resistencias en paralelo. Ahora quiero conectar este punto, por ejemplo, vamos a agregar otro resistor y les voy a mostrar una cosa. Si queremos darlo vuelta, ponerlo en otra posición, apretamos el botón derecho del mouse y ahí, por ejemplo, le ponemos rotar. Y ahí nos queda rotado este resistor en posición vertical. Supongamos que quiero conectar este resistor a este punto medio acá de este circuito. Acá ven, no tengo forma porque no aparece la islita. Entonces, donde está la resistencia aparece este bloquecito que lo vamos a poner acá, que es una isla de conexión. Cuando hay un nodo, podemos usar una islita de estas para conectar. Entonces ahora sí, vamos desde la resistencia hasta, bueno, a ver, desde la resistencia hasta la islita y ya nos queda conectado en la posición correspondiente.
el otro extremo de la resistencia. Si llegamos, en general lo mismo nos arma el nodo sin ningún problema. Bueno, y ahí nos quedó un circuito. Esta resistencia le voy a cambiar el valor, le voy a poner, por ejemplo, 2 kilo ohm. Nos quedó un circuito con dos resistencias en paralelo ahí, de 1 kilo ohm, unidas a otra resistencia de 2 kilo ohm. Bueno, ahora queremos hacer mediciones. Por ejemplo, vamos a medir la diferencia de potencial sobre la resistencia de 2 kilo ohm. Y por ejemplo la intensidad. Entonces bajamos un amperímetro, sacamos de acá, y un voltímetro. En los instrumentos fíjense que siempre les va a aparecer un lado del instrumento como una raya más negra, más gruesa. Ese es el borne o cable negro, el cable negativo de los instrumentos. Entonces acá ya vamos a conectar directamente el voltímetro a un lado de esta resistencia, siempre con el mismo procedimiento, y este otro lado del voltímetro al otro extremo de la resistencia. Ahí ya nos quedó conectado el voltímetro en paralelo a la resistencia de 2 kilo ohm. Y el amperímetro, por ejemplo, supongamos que queremos medir la corriente total que circula por el circuito. Entonces lo vamos a poner directamente aquí. Como hago, lo bajo y lo meto ahí en el circuito. Si cuando lo muevo se me mueven bien las conexiones, quiere decir que el amperímetro quedó bien conectado. Si no, fíjense, porque a veces lo tiran ahí arriba y no quedó conectado el amperímetro. Y entonces después no mide bien porque está en realidad desconectado del circuito. Ahí quedó armadito el circuito. Le damos activar simulación con este botón e inmediatamente nos aparecen los valores de corriente total y diferencia de potencial sobre la resistencia de 2 kilo ohm. Fíjense que los valores muchas veces no son exactos porque en realidad estamos trabajando con una simulación en donde está simulada la fuente con sus características, no es una fuente perfectamente ideal, lo mismo que los instrumentos de medición. Por ejemplo, para dar un ejemplo, este amperímetro, si le hago doble clic, puedo ver que tiene un valor de resistencia interna de 1 miliohm en la simulación. Podemos agrandar o disminuir esta resistencia interna para simular un instrumento, digamos, real. Así que a veces tenemos que fijarnos eso y poner, si queremos hacer una medición ideal, ponerle los parámetros que corresponden. En los amperímetros, por supuesto, la resistencia lo más baja posible y en los voltímetros lo más alta posible. Bueno, una vez que tienen el circuito armado, lo pueden guardar directamente. Fail, File, Save As, y lo graban con el nombre que quieran en el directorio que corresponda. Un detalle interesante que les quería mostrar es que este circuito, si lo necesitan copiar para incorporar en un informe o en algún proyecto o donde quieran, lo pueden hacer con la función edit copy as bitmap. Entonces marcan la parte que quieren copiar y ahí ya les quedó en el clipboard el circuito y lo pueden pegar en el archivo o en el documento que quieran exportar en la imagen del circuito. Lo copian como un bitmap. Bueno, ahora vamos a directamente abrir otro circuito y mostrar un circuito con un diodo y un osciloscopio. Para eso no lo voy a dibujar, yo ya tengo otros circuitos grabados. Entonces vamos a abrir y vamos a buscar un rectificador de media onda con diodo. Fíjense que acá el circuito que está armado está hecho con una fuente de alterna
de 12 volt y 50 Hz, siempre doble clic sobre la fuente para ver las características del elemento. 12 volt es el valor eficaz de la fuente alterna, así que hay que multiplicar por 1,44, o sea, por raíz de 2, para saber la tensión de pico de esa fuente. Un diodo incorporamos y una resistencia. Es un simple rectificador de media onda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Poner un osciloscopio. Para eso bajamos de aquí, de donde están los elementos, un osciloscopio. Acá ya aparece grisado porque ya está puesto el osciloscopio. Fíjense que el osciloscopio, cuando lo bajemos, nos va a quedar así, un osciloscopio chiquito dentro del circuito. Le damos doble clic y se abre el osciloscopio para que lo podamos observar. Lo podemos reducir de este botón y mandarlo ahí más chiquito. Fíjense que el osciloscopio tiene una tierra, este botón que está acá arriba, dice ground, acá abajo, ¿ven? Ground, ese va a tierra. Y los otros dos conectores que están aquí son los canales, el canal 1 y el canal A y el canal B del osciloscopio. Canal A y canal B. En este caso, ¿cómo está conectado el osciloscopio? Bueno, el canal A directamente al otro extremo de la fuente de alterna. Fíjense que un extremo es el ground, la tierra, el otro extremo está al otro lado de la fuente de alterna. Y el canal 2 lo pusimos directamente a la salida del circuito, que es sobre la resistencia. Entonces estamos midiendo directamente dos tensiones de alterna. Con el canal A, con el primer canal del osciloscopio, la señal de entrada. Con el segundo canal del osciloscopio, la señal de salida sobre la resistencia. Bueno, una vez que tenemos todo el circuito armado, podemos expandir el osciloscopio y ahí ya podemos hacerlo correr. Pero les quiero mostrar un detalle. En el osciloscopio es muy importante fijar bien la base de tiempo, esta parte, esto que aparece acá, base de tiempo, y después los volts por división de cada uno de los dos canales. Aquí yo puse una base de tiempo de 5 milisegundos por división, o sea, cada cuadradito de estos van a ser 5 milisegundos. ¿Para qué? Para que pueda representarse y graficarse bien una señal de 50 Hz, o sea, de 50 ciclos por segundo. Esa señal dura cada onda completa 20 milisegundos, así que de esta forma vamos a ver bien cada una de las ondas. Y la cantidad de volt por división le puse 20 volt por división. ¿Para qué? Para que una señal de 12 volt RMS o valor eficaz como esta entre bien en el gráfico, en la pantallita del osciloscopio. Esos son dos detalles importantes. Y otra cosa importante es la posición. Fíjense, lo hacemos correr. Ya tomamos un tiempo suficientemente largo para este ejemplo. Entonces ahí nos queda grabado en el osciloscopio todos los datos de todas las mediciones que fuimos haciendo a lo largo del tiempo. Acá tenemos una fuente de alterna. Fíjense que aquí, por ejemplo, en el canal A aparece la posición I. Posición I dice 1. Quiere decir que en el canal A, que es la entrada de señal, ¿ven? Una señal de alterna, la alterna de entrada, la posición está centrada en más 1, en la primera división. En el canal B, la posición central es menos 2, la segunda división. Esta es la división 0, esta es la menos 1, esta es la menos 2. Está centrada en menos 2. Y aquí vemos el recorte que hace el diodo, y tenemos una onda rectificada, un rectificador de media onda. Si no centráramos de esta forma, si yo pusiera que el canal A esté, por ejemplo, en el 0, ¿ven? Y el canal B también en el 0, se nos superponen entonces las dos señales. Entonces podemos separarlas, las dos señales, para apreciarlas mejor. En realidad, la medición
Si lo tomamos sobre el 0, corresponde así. Tenemos la entrada senoidal de la fuente de alterna y la salida sobre la resistencia del rectificador de media onda. Bueno, como siempre esto lo pueden grabar, lo pueden guardar, pueden copiar un bitmap para pegar el circuito. Y bueno, es cuestión de seguir jugando un poco con el programa y viendo todas las características que tiene. Bueno, espero que les haya servido este pequeño tutorial y nos vemos en la próxima.